de Prensa Washington. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenido a un nuevo Club de Prensa. Les saludo, soy José María del Pino y vamos a compartir durante la próxima hora distintos temas de análisis de los Estados Unidos y que están marcando la jornada. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con el presidente Joe Biden y el indulto que le ha otorgado a su hijo, Hunter Biden. Recuerda que puedes ser parte de estas conversaciones a través de nuestras redes sociales, en X, en Instagram, enviarnos tu comentario y, por qué no, también proponernos temas para el análisis de nuestros invitados, muchos de ellos corresponsales en distintos lugares del mundo, periodistas que reportean en diversos frentes y nos entregan acceso a distintas fuentes. Hoy día con dos de ellos conectados a este club de prensa de manera remota. La primera, que ya está en línea con nosotros, ya vamos a presentar en unos minutos más tarde a nuestro otro invitado, es Cristina García Casado, periodista a quien saludamos, está en Madrid, España. Cristina, bienvenida a este club de prensa en Washington, D.C. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Bien, Cristina, comencemos de inmediato esta conversación con el tema que marca la jornada de los Estados Unidos y que es este indulto, ¿no?, que le ha otorgado el presidente Joe Biden a su hijo Hunter Biden. En particular, un indulto amplio, que es lo que más ha llamado la atención, porque yo le digo que algunos decían incluso, mira, si hubiese sido un indulto solamente por aquellas dos causas que estaban en manos del Departamento de Justicia y que están a puertas de tener una resolución, uno podría entender, ¿no?, porque el argumento de Joe Biden es que claramente fue una persecución política, que los cargos no son tan importantes, que en cualquier otra persona no hubiese tenido el tipo de rigurosidad judicial al que fue expuesta su hijo. Pero este es un indulto amplio y eso abre otra arista, que es que básicamente debido a este indulto cualquier departamento de justicia futuro sobre esta materia no va a poder investigar al hijo del presidente en ejercicio de los Estados Unidos. Y como puedes ver son distintas capas, ¿no?, de análisis que se van confluyendo una sobre otra. El padre que intenta proteger al hijo de una futura administración de Donald Trump, también un hijo que le ha dado bastantes dolores de cabeza al padre, pero políticamente la incoherencia política en la que cae ahora el Partido Demócrata, que se queda sin espacio para poder criticar en el futuro a Donald Trump distintas acciones como la que hoy día estamos viendo. Partamos con un análisis general de lo que tú ves, cuáles son los elementos que puedes analizar de esta noticia y ya empezamos después a profundizar en algunos de estos ángulos que te he propuesto en esta introducción. Bien, pues lo primero es que esto es una decisión que Biden ha tomado como padre y no como presidente, y un poco casi lo viene a decir en su comunicación, de la manera en la que lo presenta. Él ha tomado esta decisión a una edad que tiene muy avanzada, después de que su partido le obligara a no presentarse en las elecciones, después de ver cómo el país vuelve a elegir a alguien a quien sí se le ha perdonado todo, digamos socialmente, ¿no?, como es Donald Trump, con acusaciones muy serias sobre él, con toda una presidencia en la que cometió de distintos atropellos, incluido, por supuesto, alentar, ¿no?, el asalto al Capitolio, ahora incluso hoy con la respuesta que ha dado, pedir que se libere a las personas que perpetraron ese ataque a la democracia estadounidense. Digo, no, estoy hablando desde el punto de vista humano, analizando este Biden a una altura ya muy avanzada de su vida, se va de la presidencia, no hay más carrera política para él. Creo que ha sentido un abandono de su partido, aunque realmente fue él el que no supo ver cuándo se acababa su tiempo político, y creo que ha tomado esta decisión para blindar a su hijo, sí, claro, de una administración Trump que viene con muchísima más fuerza, con cero contrapesos. Ha querido blindar a su hijo de todas las posibles futuras acciones judiciales, pero sobre todo, como decías, deja a los demócratas sin discurso en esta decisión muy individual, muy familiar, muy como padre, porque básicamente él había prometido que no haría esto, había dicho que a su hijo, como tú bien mencionabas, se le había perseguido de más por ser su hijo, no se le había tratado como a uno más y ahora él ha hecho exactamente eso. Él no ha tratado a su hijo como a un ciudadano más, ha tomado esta decisión de padre para blindarlo, que desde el punto de vista humano, pues por supuesto todos podemos entender, pero él no está ahí como padre, está ahí como presidente todavía de Estados Unidos, y es una decisión que a los demócratas pues les corta un discurso que tampoco obviamente les ha valido para mucho hasta ahora, que es el de la ejemplaridad, el de la dignidad frente a todo lo que puede hacer Donald Trump sin tener ningún tipo de represalia o repercusión.
pero sí creo que políticamente es una decisión muy egoísta, como lo fue también no irse a tiempo. Ahora, Cristina, hay varios elementos de lo que estás señalando que podemos empezar a revisar, ¿no? Pero hay uno muy interesante que tiene que ver con el paralelo entre Donald Trump y Joe Biden. Porque a Trump uno no le pide estas normas éticas que en general son las que debiesen regir la política, ¿no? Trump sabemos que hizo esto mismo el año 2021, antes de dejar la presidencia, por ejemplo, con su consuegro. Es decir, le otorgó el perdón en una causa a nivel federal que estaba siendo perseguida por el Departamento de Justicia a su consuegro. Pero a Donald Trump no se le pide esto, porque se le conoce como alguien que nunca ha tenido decoro por este tipo de normas republicanas, institucionales, por aquellas cosas que no lucen bien públicamente y que evidentemente tienen una suerte de etos o en su etos un estándar ético muchísimo mayor. El problema aquí es que hoy quienes salieron a jactarse de que los demócratas no hacían esto, yo ayer estuve viendo toda la noche tweets de personas que ahora se estaban tragando sus palabras, ¿no? Se quedan sin ningún tipo de argumento para poder pedirle a Donald Trump esa actitud, esa responsabilidad institucional que supuestamente se debería tener en el cargo. Y por el contrario, y este es el punto de análisis que me gustaría compartir contigo, por el contrario están jugando a la teoría del empate. Pero es que Trump lo hizo también. Pero es que Trump incurrió en lo mismo. ¿Por qué se escandalizan ahora? Pero evidentemente, no sé si tú compartes, son dos estándares éticos totalmente distintos con los que nosotros tenemos que evaluar ambos casos, ¿no? Claro, y son dos estándares éticos completamente distintos que quienes es más importante que los tienen y los tengan son sus votantes. Es decir, el votante de Trump, lo hemos visto, le perdona todo, incluso hay un punto de, entre comillas, rebeldía, de saltarse el sistema, de bravucón, que se le ha premiado, ¿no? Como se premió en su día a un pionero de este tipo de política que fue Berlusconi en Italia. O sea, hay un votante de Trump que incluso le gusta, ¿no? Esa ruptura, esa desobediencia, ese no estar en estándares éticos, y hay otro que simplemente no lo tiene en cuenta. Pero es que el votante demócrata no es ese votante. Y entonces, sí, es injusto, quiero decirte, es desproporcionado, lo que sea, pero es que el votante demócrata, esto que ha hecho Joe Biden, no se lo espera de Joe Biden, porque ha sido un político con una carrera, además, él siempre intentando de esta imagen de político digno, ¿no? de político decente. Ha sido una persona que con los aciertos y errores que tienen todos los políticos, digamos que puede, ¿no?, llevarse eso con él, y este es un epitafio muy triste para su carrera política porque, como decía, es simplemente, y lo grande que significa eso para un padre, pero es verdad que es una decisión puramente humana. Y yo creo que de alguien de verdad en ese punto de su vida, por eso quería remarcarlo, de alguien que ya está decepcionado, que ya ha visto, yo creo que tiene que ser súper doloroso, y me imagino que lo fue para Hillary Clinton y para Kamala Harris y para Joe Biden, ver cómo alguien como Donald Trump te pasa por delante. O sea, tiene que ser realmente, personalmente, ¿no?, con todo el ego que hay en la política y demás, tiene que ser muy doloroso. Y ver esos estándares cómo son tan diferentes para un partido y para otro. Entonces yo me imagino que el razonamiento es, ¿os da igual los estándares? Pues yo salvo a mi hijo y aquí que se queme la casa después, ¿no? Como una manera de hablar, quiero decirte. Pero al Partido Demócrata esto no le vale, porque el votante demócrata esto lo va a recordar y, bueno, más sobre todo le esperan unos años de travesía del desierto, como solemos decir aquí, al Partido Demócrata muy, muy importantes, con lo fácil que es hacerle oposición a Donald Trump. Lo que pasa que movilizar a su electorado con todas las decepciones que ya ha tenido, pues una parte por el tema de que Joe Biden se fue muy tarde, no tuvieron tiempo realmente de ilusionarse con Kamala Harris, todo el tema de la decepción por cómo se ha gestionado la guerra en Gaza, el apoyo sin ambajes a Israel, y esto desde el punto de vista de la ejemplaridad, que sí es importante para los estándares éticos del votante del Partido Demócrata, es decir, que esto no se lo esperan, sí es una decepción, y que además pues siempre vas a tener, por supuesto, lo que mencionabas, personas que han aplaudido lo que hizo Trump o el propio Trump tienen el valor, ¿no?, de criticar la decisión
decisión de Biden, así es la política es así en todas partes, ¿no? Tiene ese punto también, bueno, pues de hipocresía y de oportunismo, pero es que eso lo has puesto en bandeja. Y a él, digamos, a Donald Trump no le va a pasar factura y al Partido Demócrata este tipo de decisiones sí pasan factura y además una decisión al máximo nivel, que es un perdón presidencial. Cristina, voy a tomar algo que tú has señalado que tiene que ver con la carrera de Joe Biden, con cómo está terminando su presidencia. Voy a saludar e invitar a esta mesa a Pablo Pardo, periodista corresponsal del diario El Mundo en Washington, D.C. Pablo, muy buenas tardes. Parece que Joe Biden termina con dos hitos, ¿no? Recordemos, Joe Biden, uno de los Panzers de la política en los Estados Unidos, de una carrera tradicional e institucionalmente intachable, que es reconocido transversalmente por ser un político, al menos antes de la era republicana de Trump, por ser un político, ¿no es cierto?, con muchísima coherencia, con muchísimo respeto por la institucionalidad, pero su gestión de 4 años como presidente, después de haberle ganado a Donald Trump, parece estar marcada por dos hitos: por no haber tenido esa sabiduría política para retirarse de una contienda presidencial que evidentemente requería un nivel energético muy distinto al que él tenía, pero ahora además con la incoherencia de romper una promesa que no una, no dos, varias veces en cámara le dijo a los estadounidenses que no iba a hacer, que es la posibilidad, y ahora ya totalmente consumada, de indultar a su hijo Hunter Biden. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en relación a la segunda Pablo, cuestión, al indulto a su hijo Hunter, yo querría hacerte una pregunta a ti. Imaginemos que fuera Donald Trump perdonando a Ivanka. ¿Habríamos dedicado este espacio en Club de Prensa? No, porque de Trump ya nos lo esperamos, porque a Trump se le mide de otra manera. Con lo cual, Biden ha venido a decir, bueno, pues aquí o jugamos todos o rompemos la baraja. Yo no recuerdo que Club de Prensa hiciera un programa especial o tocara el tema cuando Trump perdonó a Charles Kushner, el padre de su yerno, que había estado en la cárcel durante 14 meses por fraude. Charles Kushner, recordemos además que ahora ha sido nombrado embajador en Francia, un constructor de New Jersey, con una profunda experiencia de Francia. Supongo que sí, porque Charles Kushner, recordemos que el mayor testigo de la acusación de Charles Kushner era el marido de su hermana. Charles Kushner se gastó $25.000 en prostitutas para que fueran y sedujeran al marido de la hermana. Les costó tiempo, varios intentos, finalmente lo lograron. Le entregaron un vídeo con Charles, con su cuñado teniendo sexo con su hermana, y Jared se lo dio a su tía en una fiesta. Entonces ese señor es el que van a mandar de embajador a Francia. Tenemos como director del FBI a un señor que ha dicho que nos va a perseguir a nosotros, a ti y a mí, a la prensa. Sin embargo, no nos estamos dedicando a eso, nos estamos dedicando al terrible escándalo de que Joe Biden perdona a su hijo. Cuando, no sé si sabéis, el primer presidente de la historia de Estados Unidos que perdonó a un familiar se llamaba George Washington. No hay ninguno anterior porque no hubo presidentes antes. Entonces, es decir, yo creo que también hay que tener en cuenta lo que hablabais un poco hace un momento de los dobles raseros y de los triples raseros. Es decir, yo creo que quienes están rasgando las vestiduras aquí son los columnistas de Político, del New York Times, del Washington Post y de Atlantic, que viven en una galaxia diferente que suele proceder de cobrar $500.000 al año. Los que no cobran $500.000 al año probablemente muchos de ellos ni se hayan enterado de esto. Y quienes se enteren será porque Fox News lo va a repetir hasta la saciedad. Sin embargo, ninguna de las cadenas supuestamente liberales, de izquierdas, demócratas, etcétera, como CNN, MSNBC, etcétera, repitieron lo que hizo Donald Trump con Charles Kushner o con Steve Bannon, su ideólogo. Literalmente estafó a la gente que le había dado dinero para construir el muro con México, se lo quedó él. Eso no ha salido en ningún sitio. Entonces, bueno, yo creo que el problema no es solo la ética del presidente, es también la ética de los periodistas.
Y en cuanto a lo de no retirarse a tiempo, ningún político se quiere retirar a tiempo. Yo creo que también podemos analizar la calidad moral de Nancy Pelosi y de Barack Obama forzando a Joe Biden a retirarse, la calidad política y ética de George Clooney, un político de primera magnitud, como todos sabemos, que ahora dice que se siente desencantado con Obama porque Obama le convenció para que hiciera presión para echar a Joe Biden. Yo creo que el Partido Demócrata también debería tener en cuenta qué clase de partido es cuando entre sus líderes políticos está George Clooney, un actor de Hollywood. Ahora, Pablo, y me voy a hacer cargo de varios de lo que dijiste. Hay varios temas sobre la nueva administración de Donald Trump en este programa y al menos me parece que no somos nosotros los periodistas los que fijamos el estándar ético de los demócratas, sino ellos mismos. Y no porque el otro haga lo que hoy se te está criticando quiere decir que sea bueno hacer lo que se te está criticando. Es como la eterna discusión si se puede caminar y mascar goma de mascar al mismo tiempo. Yo creo que sí, que se pueden conversar ambas cosas. Cristina, te concedo la palabra para opinar sobre lo que ha dicho Pablo. Sí, que existe lo que decía, ¿no? De los columnistas que quieren sostener esos estándares, bueno, democráticos, morales, podéis llamarlos como queráis. Sí existe, pero me parecería todavía peor que esto terminara en que ya no hay estándares para nadie, ¿no? Lo que ha hecho Joe Biden, que es un presidente de Estados Unidos, es tomar una decisión como un padre octogenario, que desde el punto de vista humano se puede entender, incluso desde lo que yo mencionaba, ese enfado, esa decepción de acabar tu carrera política así, con tu partido apartándote de esas maneras, como decía Pablo, muy poco estéticas. Yo creo que lo podría haber evitado atendiendo a esas presiones subyacentes antes y haberse ido y quizás, no sabemos, pero haber puesto más fácil que no ganara Donald Trump. Pero bueno, es verdad que la manera en la que se le ha hecho marchar es muy triste, es muy poco estética, fue muy fea. Yo entiendo que él debe tener un cúmulo de sentimientos ahora y nos podemos imaginar, yo es que me pongo mucho en una persona que ha dedicado toda su vida a la primera línea política, que su sueño era ser presidente y le llega 20 años tarde, cuando ya no puede él ejercerlo como él probablemente lo hubiera podido hacer años antes. Toda esa frustración, todo eso que debe tener este hombre, yo desde el punto de vista humano lo entiendo perfectamente, pero lo que ha hecho es una decisión que claro que hay que seguir sometiendo al juicio. O sea, lo que no puede ser es que lleguen al poder personajes como Donald Trump nos cambien los estándares a todos, ¿no? Es cierto, sí, que deberíamos hacer lo mismo, pero es verdad que con estas ultraderechas en otros países, con personajes como Trump, es un tema de como hacen tantas cosas inaceptables, llega un momento que no se atiende a todo, ¿no? Y que al final, por ese aturdimiento que nos producen, bueno, pues no podemos analizarlo todo de la misma manera, o es un poco como en las escuelas, en los colegios, ¿no? Que siempre al niño que lo hace todo bien, un día no lo hace bien y se está mucho más encima de él, y sin embargo de quien no se espera nada, ya no se espera nada. Pero yo lo que no creo es que la llegada al poder de personajes como Trump, o bueno, su reincidencia en el poder en este caso, tenga que cambiarnos los estándares a los demás. Y yo, fíjate, creo que es un tema, siempre debatimos esto, ¿no? Si lo que nosotros damos importancia, los periodistas, llega a las personas. Pero este tema, por el punto humano que tiene, de que básicamente es un padre blindando de la cárcel a un hijo, que además, como mencionabas al principio, le ha dado muchos dolores de cabeza, yo creo que sí es un tema que puede tener alcance entre personas que a lo mejor no sigan, pues yo qué sé, una votación en el Senado con toda su complejidad. A mí me parece que este factor humano, el perdón y demás, sí que es interesante, y que el estándar se debe mantener, venga Donald Trump o no, y por supuesto no agotarse de hacerlo con Donald Trump, que es lo que sí creo que ha pasado. En eso tiene totalmente la razón Pablo. Nos hemos agotado ya de cuestionar a Trump pues por aturdimiento, o sea, realmente. Ahora, también es importante recordar cómo llega Donald Trump a la presidencia, y en parte llega a la presidencia por el fallo casi amplio y vasto de la clase dirigencial actual, que parece haber perdido la confianza derechamente de la gente, primero
votando por él en una primaria republicana donde él era claramente el outsider, el que no pertenecía a ese grupo de dirigentes históricos, y luego derrotando en 2 elecciones a candidatos que estaban fuertemente asociados con esa política tradicional. Y parte de la conversación que hay que tener, evidentemente, es cuáles son las acciones que hacen que la gente pierda la confianza en esos políticos tradicionales que no están respondiendo a las que parecen ser las problemáticas que más urgen a los estadounidenses, pero esto también está ocurriendo en muchos países, en distintos lugares de las Américas y también de Occidente. Pablo, Cristina, quédense conmigo, nos separamos unos segundos y ya estamos de vuelta con más Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos haciendo nuestro Club de Prensa Washington DC desde el Centro Internacional de Prensa de nuestro canal aquí en la capital de los Estados Unidos, y estamos en compañía de Pablo Pardo, periodista corresponsal del diario El Mundo, y también de Cristina García Casado, periodista, quien nos acompaña desde Madrid. Bueno, lo anticipaba Pablo, no lo incluimos en agenda por la crítica, sino porque estaba en la agenda, que el presidente Donald Trump, el presidente electo, ha nombrado a Kash Patel como director del FBI. Un cargo que, debemos darle contexto, es un cargo que excede ampliamente la duración de un mandato presidencial. De hecho, el actual director, Christopher Wray, fue nombrado el año 2017 por el primer gobierno de Donald Trump, y el cargo suele durar 10 años. ¿Cuál es el problema? Dicen los críticos, que Kash Patel es famoso por distintas declaraciones que ha emanado y distintos pensamientos muy críticos sobre el funcionamiento del FBI, y ya se han levantado voces en el Congreso, tanto republicanas como demócratas, porque es el Congreso quien debe aprobar la designación de Kash Patel como director del FBI. Pablo, comienzo contigo, ya lo habíamos conversado la semana pasada. Una nueva designación que refuerza ese círculo de hierro, que piensa muy similar a lo que el movimiento MAGA representa, que trae una persona outsider, que lo instala en una posición gubernamental y que también genera ruido, una vez más, en el Congreso, donde parecen estar los políticos más tradicionales de este país. Pero tú ya decías, una de sus declaraciones, la persecución a la prensa, parece una designación muy polémica para una agencia tan sensible como el Buró de Investigaciones Federales de los Estados Unidos, Pablo. Bueno, yo creo que no es tanto polémico como que es un intento claro de transformar el FBI en una policía política que persiga a los enemigos reales o percibidos de Donald Trump. Así lo ha expresado Patel en múltiples ocasiones. Recordemos que Patel fue el jefe de gabinete del secretario de Defensa en los 2 meses en los que Donald Trump trató de robar las elecciones en el año 2020, después de haberlas perdido. Y cuando estaba allí, también antes cuando estaba en la Casa Blanca, emitió un informe bastante preocupante en el cual decía que las Fuerzas Armadas no deben ser interpretadas como una organización apolítica. Es decir, que las Fuerzas Armadas están al servicio de un determinado partido político. Esa es la dialéctica que justifica un golpe de Estado. Por consiguiente, tener a Kash Patel, un tipo que claramente ha expresado su interés en perseguir a los enemigos de Donald Trump al frente del FBI, pues digamos que es... Hombre, es como poner a Laurent Iberia al frente de la NKVD, ¿no? Laurent Iberia es famoso en la Unión Soviética, probablemente Vladimir Putin lo admire, fue el que se encargó de hacer las purgas de Stalin. Kash Patel tiene un poco ese perfil. Veremos si sale elegido o ratificado. Por de pronto demuestra claramente el interés de Donald Trump de tomar al asalto el aparato institucional estadounidense y llenarlo de gente con lealtad personal a él, que no conocen las organizaciones. Patel nunca ha estado en el FBI, pero con lealtad hacia él, y que además tiene un interés en desmontar las organizaciones, porque Patel ha dicho que si él fuera nombrado director del FBI, lo primero que haría sería vaciar el edificio, convertirlo en un museo del Estado profundo, que es esta cosa extraña, donde están espías, policías, soldados, periodistas, científicos que creen en el cambio climático. Es decir, ahí estamos todos los que no les gusta a MAGA, formamos parte del Estado profundo,
y poner a los 7.000 agentes del FBI a perseguir crímenes en la calle, lo cual no sé muy bien qué significa cuando en Estados Unidos el FBI no puede hacer eso. Pero bueno, es fundamentalmente sí, un intento claro de tomar al asalto el Estado y de politizar la agencia policial más importante de Estados Unidos. Cristina, voy a tomar algo que dijo Pablo, y a mi juicio tiene toda la razón, que es que una vez más se opta por personas con el sentido de desfigurar, ¿no?, la institucionalidad, el orden en el que funcionan distintas agencias. Y quiero abrirte el tema que teníamos en el primer bloque, de hecho. Porque una de las críticas que se le hace a Estados Unidos es que el hecho de que la Fiscalía General, por ejemplo, dependa del Ejecutivo, es que puede ser utilizada como, aquí se dice weaponized, ¿no?, como una suerte de arma, ¿no?, de persecución política de parte de la presidencia. Ahora estamos en el FBI. Parece que el diseño institucional de los Estados Unidos y los frenos y contrapesos no estaba tan preparado para un liderazgo como el de Donald Trump, porque el poder que está teniendo para que, por ejemplo, tú puedas designar en el FBI a cualquier persona y no tenga que venir de una terna propuesta, por ejemplo, de funcionarios que han cumplido cierta antigüedad en la agencia, hace que al final la discrecionalidad entregue agencias muy importantes para el funcionamiento de la democracia al arbitrio, al libre arbitrio de un presidente electo, como en este caso es Donald Trump. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Sí, exactamente. Yo creo que este nombramiento y los que han ido precediendo y los que vendrán todavía, por los que tenemos por conocer, prueban que esto es Trump después de Trump. Es decir, si ya la primera presidencia de Trump puso en tensión esos contrapesos de los que, por supuesto, siempre se jacta la democracia estadounidense y que en ese caso resistieron, digamos, bastante bien, en esta nueva presidencia, que es su segunda presidencia sin esos contrapesos, con un poder casi total, con más años y menos que perder. Y todo lo que ha crecido con un partido que es mucho más suyo, o sea, digamos, su movimiento ha engullido al partido también, porque vamos a ver esas críticas a este nombramiento en qué se traducen después, porque esto ya lo hemos vivido muchísimas veces, ¿no? Trump nombra a alguien que es básicamente como, digamos, como se diría comúnmente, poner el zorro a cuidar las gallinas, es decir, poner a alguien que odia y que odia verbalmente la institución a la que tiene que dirigir, o sea, que la quiere destruir o que la quiere, sí, eso, destruir desde dentro. Esto ya lo hemos visto las críticas y luego sigue adelante. Entonces vamos a ver esas críticas, sobre la republicana sobre todo, vamos a ver luego en qué se traducen, porque la realidad es que al final a Donald Trump ya no le para los pies nadie. Eso lo hemos visto, los nombramientos son escandalosos, volviendo un poco al argumento que teníamos antes, ¿no? Esta discusión, es que cada nombramiento de Trump daría para hacer una tertulia solo de lo que es en otra época, ¿no? En una época en la que nos escandalizáramos más por todo. Ahora ya, digamos que el mundo Trump, pero el mundo en general, está tan lleno de despropósitos políticos que ya no damos abasto, pero antes cualquiera de estos nombramientos son todo como un escándalo, o sea, quiero decirte, pues embajadores que no tienen ningún background relacionado, en ese caso, como mencionaba Pablo, que es su familiar, bueno, todo un despropósito. Entonces, claro, yo creo que es otro síntoma más y uno importante de que esta vez Trump va a por todas, que es realmente un peligro para la democracia estadounidense, para sus instituciones, para sus contrapesos. Y también, bueno, pues fíjate lo que, enlazando con nuestro tema del principio, Biden también en el perdón, lo que ha asumido en la manera en la que lo expresa, se está asumiendo que hay una politización de la justicia, ¿no? Que la justicia, voy a blindar aquí a mi hijo porque ahora vienes tú, pero yo en el fondo con este perdón también estoy usando mi poder como padre, no como presidente. Es decir, al final todos los estamentos que deberían estar blindados de cualquier tensión política están viéndose tensionados de manera muy fuerte, ¿no? Y yo creo que en este caso, con la nueva presidencia de Trump, se va a quedar muy corto lo que vimos en la primera. Más allá de que van a tener que hacer muchas menos cosas, porque es que ya tienen el partido. O sea, ya tienen el partido, tienen a la oposición totalmente noqueada. O sea, el poder es tremendo, el mundo está en... Bueno, pues totalmente no hay un contrapeso fuerte que pueda hacer temblar, ¿no?, a un Donald Trump, ni muchísimo menos. Así que preparémonos para ver realmente, bueno, esto y muchísimo más. Y un punto muy importante de lo que señala Pablo, y lo decía en el primer bloque, ¿no? Porque uno ve a gente muy ferviente, y
me hago cargo, por ejemplo, de lo que veo en redes sociales con latinos que apoyan a Donald Trump, que son venezolanos, que son cubanos, y a uno le gustaría hacerle la pregunta a esas personas, ¿qué pasaría si quien estuviese haciendo estos movimientos o poniendo a gente así en estas agencias tan sensibles fuera de izquierda? ¿Cuál sería la opinión de ellos respecto a alguien que utilizara de la misma forma las instituciones, pero con el signo político distinto? Y ahí está, en cierta medida, el llamado a coherencia, ¿no?, que era la primera conversación con la que partíamos este programa de Club de Prensa. Pablo, Cristina, a la vuelta vamos a estar hablando de otro nombramiento de Donald Trump, pero también de Medio Oriente, de lo que está ocurriendo en Siria, de lo que podría ser el giro de la política exterior de los Estados Unidos hacia Medio Oriente. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con más Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos haciendo este Club de Prensa ya. Nuestro tercer bloque del día de hoy se lo habíamos dejado prometido antes de irnos a la pausa. Vamos a hablar de Medio Oriente, pero también de Donald Trump, porque ayer el presidente electo de los Estados Unidos nombró al empresario Massad Boulos, quien es además su consuegro, como principal asesor para Oriente Medio. A esto se suma la nominación de Charles Kushner como embajador en Francia, quien también es su consuegro. Le decimos esto porque, a propósito de lo que decíamos en el bloque anterior, debemos preguntarnos qué pasaría si estas nominaciones, por ejemplo, se hicieran en nuestros países latinoamericanos, si los presidentes nombraran a sus consuegros en estos cargos. ¿Serían escándalos? ¿No serían escándalos? Es parte de lo que vamos a conversar. Y comienzo con Cristina. Esto de nombrar parientes en cargos claves, pero además de política exterior, donde pueden haber muchos elementos cruzados, entre ellos, por ejemplo, los negocios, los elementos empresariales, hacen que evidentemente estas nominaciones, Cristina, sean bastante sensibles. ¿Cuál es tu opinión sobre esta política que estaría tomando Donald Trump de que alguien cercano a él, su consuegro, sea su mayor proxy hacia los problemas y los dilemas que enfrenta Oriente Medio? Bien, me parece muy clásico de cómo se maneja Donald Trump. Al final, pensemos de dónde viene Donald Trump, ¿no? De un negocio familiar, porque él se presenta a sí mismo como este empresario, ¿no? Bueno, él es heredero al final, ¿no? Él viene de esta cultura, de los negocios familiares. Recordemos que, bueno, a mucha parte de su familia y ahora su familia extendida los ha tenido dentro del grupo Trump. Ya en la administración anterior, yo me acuerdo, yo estaba allí de corresponsal en Washington y yo me acuerdo ya de hacer temas en los que había muchos cuestionamientos sobre cómo estaba todo empezándose a mezclar de manera muy antiestética, desde luego, y luego, bueno, muy cuestionable con sus hijos, sus yernos, estaban ahí también metidos como de asesores en la Casa Blanca, luego el tema de la separación, no separación con sus propios negocios, es decir, esto viene ya de cómo se maneja normalmente Donald Trump. Ahora estamos viendo que ya hablamos de familia extendida, es decir, con suegros en estos casos. Por supuesto, a mí, bueno, es un escándalo, es nepotismo, por supuesto, que no es nuevo en Donald Trump, pero no por ello debemos dejar de reseñarlo. Y sobre todo es que en el caso de Kushner, todavía estoy esperando ver cuáles, no hay ni una mínima justificación. O sea, al señor le debe apetecer irse a vivir a París y ya está. O sea, quiero decirte, es que no hay ni siquiera, porque obviamente siempre puede haber alguien mejor que un familiar y sería más correcto, pero ya si es un familiar, que hubiera una, no sé, una justificación, es que, bueno, no sé, tiene este bagaje, tiene este conocimiento, en ese caso me parece que directamente no hay nada que lo pudiera justificar. Y en este otro caso, bueno, está el factor de que es libanés, de que sí que ha trabajado en la campaña, de que sí les ha ayudado o ha intentado ayudarles a acercarse a la comunidad musulmana árabe con ese desencuentro, ¿no?, con los demócratas por el apoyo a Israel. Bueno, yo creo que eso es también una manera como de presentar, por lo menos hay una presentación política que se puede hacer de él, ¿no?, que no es el caso de Kushner. También incluso yo he llegado a leer que se le presenta, básicamente creo que es por el hecho de que es libanés, no he visto ningún otro argumento, que eso en sí mismo no significa nada. Bueno, como todos los otros nombramientos para Oriente Medio de Trump han sido hiper pro-israelíes de manera exagerada, ¿no? Bueno, pues que fuera un poco un contrapeso. Yo creo que eso es, bueno, lecturas que se intentan hacer, pero al menos en este caso sí creo que al menos es una persona que ha estado trabajando en la campaña, que puede aportar algo en el ámbito en el que se
le ha nombrado, pero bueno, no perdamos de vista que, por supuesto, en cualquier otro país, y en este debe serlo también, bueno, pues es un escándalo al final ir repartiendo cargos de esta manera que lo está haciendo Donald Trump. Como digo, yo creo que no ha habido un nombramiento al que no pudiéramos dedicarle un análisis extenso, bien sea por nombrar a una persona absolutamente incompetente para el cargo o negacionista de la ciencia para un cargo en el que la ciencia es importante, o que quiere autodestruir o destruir una agencia gubernamental, o ya en este caso, bueno, pues familiares que, encontrarles como un sitio. Y también es una manera como viene de la cultura mucho de negocios familiares, ¿no? De que al final todo queda en casa, ¿no? Siempre será alguien, de alguna manera puedas manejar más, te podrá contar, te podrá saltar, como le gusta a Trump, ¿no? Eso que él siempre presume de saltarse, él se ha presentado así a las elecciones, en ese sentido no engaña a nadie, ¿no? Él es antiburócrata, ¿no? Anti todos los pasos agobiantes y a veces, a veces pesados que tiene la burocracia gubernamental, y él defiende este mundo de los negocios en los que en una comida, pues sin normas y saltándose todo tipo de cuestiones más difíciles, se avanza con las cosas. Él se ha presentado así, es lo que han votado las personas que le han querido apoyar, y es así como se está conduciendo. En ese sentido, estoy bastante segura de que muchas personas que le han votado dirán, bueno, pues ¿quién mejor que su consuegro, ¿no? ¿Con quién va a tener más confianza? Es que creo que va dentro de esa mentalidad de personas que no creen en toda la burocracia, en los pasos, en los contrapesos que debería tener un gobierno, y piensan que es más fácil, como en el mundo privado, en la empresa, que tú coges a alguien de confianza, etc., ¿no? Ahora, Pablo, esto también lo conversamos en otro programa, basta ir a la convención republicana para darse cuenta de lo que iba a hacer la familia Trump en torno a lo que sería una nueva presidencia, una convención inédita donde habló hasta la novia del hijo, que ni siquiera está casada y que no tenía ningún cargo ni había ocupado nunca nada, como una de las oradoras principales. ¿Cuál es tu visión? Que se nombre a personas importantes en cargos clave. Francia es importante para la OTAN, Medio Oriente es fundamental por lo que ahí está ocurriendo, a familiares, una suerte de gobierno endogámico, monárquico. Yo creo que es una tradición muy estadounidense, y un poco lo que comentabas antes del famoso sistema de checks and balances, ¿no? de contrapesos en Estados Unidos. Yo creo que ese es un sistema que existe básicamente en la imaginación de los estadounidenses. Ese sistema no existe legalmente, y prueba de ello es que, bueno, pues es todo lo que Donald Trump está pudiendo hacer. Hay una serie de cuestiones que son sobreentendidas, pero que nadie, esto es muy anglosajón, esto viene muy de herencia británica, pero que no están reguladas, por ley. Por ejemplo, Trump no tiene por qué, Trump o cualquier presidente no tiene por qué desvincularse de sus negocios privados. No hay ninguna ley que lo obligue a ello. Y Trump se medio desvinculó, pero todos sabemos que cuando había una delegación de empresas o de países que venían a Washington, todos se quedaban en el Hotel Trump. Evidentemente lo que estaban pagando iba a Donald Trump, ¿no? Debería llamar la atención que el yerno y la hija de Donald Trump tengan un fondo de inversión que ha recibido $2.000 millones de Arabia Saudí contra la opinión de los gestores del Fondo Soberano de Arabia Saudí, una decisión impuesta por el hombre fuerte de Arabia Saudí, y 500 millones más de Qatar y 500 millones más de los Emiratos Árabes Unidos, cuyo gestor, Jared Kushner, fue consejero de Donald Trump en la primera presidencia de Donald Trump, y ahora en la segunda él dice que va a dar su opinión, lo cual es, es un poco sospechoso. Pero esto es muy común. Hubo un caso, por ejemplo, muy curioso durante la presidencia de Woodrow Wilson, que fue el presidente al que le tocó la Primera Guerra Mundial. El secretario del Tesoro se casó con su hija. Con lo cual, este fue lo contrario. No es que lo nombrara secretario del Tesoro porque era el cuñado, el yerno, sino que se convirtió en yerno a través de ser secretario del Tesoro. Luego fue a la Casa Blanca y llegó un momento en el que creo que dirigía 18 agencias federales. Tenemos a John Kennedy nombrando a su hermano RFK, Robert, el padre del próximo secretario de Salud, si el Congreso no lo impide, fiscal general, que es como secretario de Justicia. Tenemos a Bill Clinton nombrando a Hillary como la encargada del plan de reforma de salud, que al final fracasó. Es decir, en Estados Unidos existe una notable deferencia hacia
el nombramiento Pablo. de familiares en cargos ejecutivos sin ningún tipo de, o con poca supervisión. En el caso de Robert Kennedy, por lo menos. Pablo, te tengo que interrumpir un segundo y te pido mil perdones por estar poniendo mi voz sobre la tuya, pero tenemos que hacer una pausa, tenemos compromisos comerciales, pero ya volvemos con más Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Llegamos al final de este Club de Prensa en Washington, D.C. Se nos pasó volando el tiempo, pero estos temas los seguiremos conversando todos los días lunes a las 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, porque además ya se acerca el cambio de mando el próximo 20 de enero. Agradezco a Cristina García y a Pablo Pardo, colegas desde Washington y desde Madrid, que estuvieron junto a nosotros analizando estos temas. Y a ustedes por vernos y permitirnos entrar a sus hogares para darles informaciones y debates sobre los temas que marcan la agenda. Nos encontramos el próximo lunes a la misma hora. Que esté muy bien. Muy buenas tardes.